Pueden sentarse, hermanos. Abramos nuestras Biblias en el Salmo número 10. Amén. La enseñanza de hoy es para que nosotros conozcamos al enemigo. Tenemos tres enemigos grandes: nuestra carne, el mundo y el diablo. Nuestra carne es el principal, porque nosotros deberíamos educar nuestra carne a las cosas de Dios, porque la carne está acostumbrada a las cosas de ella y ella nos gobierna a nosotros. Y cuando nosotros conocemos al Señor, nos hacemos libres de la carne. A la carne no le gusta orar, no le gusta arrodillarse, no le gusta abrir la boca para clamar a Dios, no le gusta ayunar, no le gusta apartarse del pecado. Pero el Señor nos muestra hoy cuáles son nuestros enemigos. El mundo tampoco, el mundo no quiere sujetarse a Dios, el mundo quiere hacer libertad de todo lo que quieran, de darle pues rienda suelta a la carne. Y eso es atizado por Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces es necesario conocer nuestro adversario, conocer nuestro enemigo. Leíamos en el Salmo 64, cuando iniciábamos el culto, que no hay que temer del enemigo, porque Dios es el que nos da, hace la lucha y nos da a nosotros la victoria. Nosotros tenemos que buscar la sombra de Dios, refugiarnos bajo sus alas, bajo su presencia, a través de la oración, de la santidad y de la presencia del Señor. Entonces hoy vamos a mostrar quién es el enemigo que tenemos, porque el enemigo, cuando está descubierto, lo primero que hace es salir corriendo. Ese no da batalla, es cobarde. El mundo o la gente que no conoce de Dios nos enseñan a asustarnos de él. Nos asustan las tinieblas, nos asusta el coco. Desde pequeñitos nos asustan que el coco que allá, y entonces uno ya empieza a tenerle miedo a las tinieblas, cuando no, Señor, no, nosotros no debemos asustarnos de ninguna tiniebla. Las tinieblas están bajo los pies de nosotros, porque el Señor nos dio la potestad de hollar, o sea, pisotear a las tinieblas, de hollar esas serpientes de la ira, de la murmuración, del odio, de la muerte, del homicidio, del secuestro, de la violación. Todas esas serpientes quedan bajo nuestros pies, porque el Señor nos dio esa potestad. Entonces, hoy vamos a mirar quién es nuestro enemigo. Es necesario conocer el enemigo, porque si no conocemos nuestro enemigo, pues nos asustamos, no sabemos quién es. Bien, vamos a leer en el Salmo 10. La enseñanza es: conoce a tu enemigo. Y el Salmo 64 dice: Dios te librará del enemigo oculto. Desafortunadamente el enemigo no pelea de frente, él es traicionero. Hoy lo vamos a ver en el Salmo 10, del 2 al 2, dice la palabra. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Verso 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude, y debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sientan acecho cerca de las aldeas, en los escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en lo oculto como león, desde su cueva acecha para arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Amén. Entonces, hermanos, nos habla Dios que el enemigo puede estar dentro de la iglesia. El enemigo puede estar dentro de la casa. El enemigo puede ser nuestro mejor amigo, el que más amamos. El enemigo puede ser un familiar. El enemigo es el mundo, generalmente. Dice la palabra
que el que se hace amigo del mundo inmediatamente se hace enemigo de Dios. Hacerse amigo del mundo es lo que nos enseñaron a nosotros cuando nos decían, si le pegan, defiéndase, si le dicen haga, responda a la agresión. Y el Señor Jesucristo vino a cambiar eso y dijo, no responda a la agresión, deje que Dios obre, deje que usted tiene su juez. Entonces, hermanos, los enemigos tenemos que encontrarlos y saber quiénes son. Entonces, la primera herramienta que el Señor Jesucristo nos da es tener espíritu de discernimiento. Pregúntele a Dios, dígale a Dios, deme el don de discernimiento. ¿Qué es el don de discernimiento? Es un regalo de Dios que le da a todos sus hijos para que no sean engañados por el enemigo. Porque en una iglesia se puede presentar un ángel que puede hacerse pasar por un ángel de luz. El Señor Jesucristo dice, se disfrazan de ángeles de luz, o también se disfrazan de pastores o hijos de Dios. ¿Cómo conoce uno una criatura de esas? Es muy fácil. El Señor Jesucristo nos dio señales para conocer a los cristianos y también nos da señales para conocer al enemigo. El Señor Jesucristo nos dejó la razón. Si usted quiere saber que una persona es cristiana, tiene que tener esos tres elementos. Creer en mí. Y cuando esa persona crea en mí, yo me manifestaré a través de señales y prodigios. Y no es solamente que levante un muerto, o que sane un enfermo, o que eche fuera un demonio. Son los frutos del amor, paz y gozo. Si usted es una persona que está en oración y que conoce a Cristo, va a tener amor, paz y gozo. Está tranquilo, está esperando en el Señor. La enfermedad que le llegue, usted la recibe con paz y con gozo. La falta de dinero en el bolsillo no está llorando ni echándole la culpa a nadie. La culpa es del pastor Mauricio, porque no, ni al presidente, ni al alcalde, ni a nadie, porque Dios hace las cosas en bendición. Él permite que nosotros pasemos por pruebas. Entonces, hermanos, dése cuenta aquí que el Señor nos habla que el que cree en el Señor tiene estos elementos: amor, paz y gozo. Luego, el enemigo de Dios, el que no viene de parte de Dios, entonces es una criatura que viene a dividir. A veces se meten en la iglesia unos espías de Satanás y que vienen a desbaratar la iglesia, a llevarse los hermanos o a hacerlos que se vayan para otras iglesias. Hermanos, si Dios lo trajo aquí, esta es su casa, esta es su iglesia, como le decía una hermana. Usted está en la iglesia donde se bautiza, donde recibe las bendiciones de Dios. Hay veces que las personas reciben el bautismo, reciben las bendiciones, y viene un hermano y dice: ¿usted no ha escuchado al pastor tal? Y es que en esa iglesia allá no hay tanta oración, no hay tanto ayuno, eso no hay que ayunar ya. Son espías de Satanás. Y si el hermano no está establecido en su iglesia, no está establecido en Cristo, se va detrás de él. Y entonces el hermano ya después queda loco a una iglesia o a otra como un ping-pong. Entonces ya queda, como no creyeron al espíritu de verdad, entonces Dios los manda para que crean a los espíritus de mentira. Y tal criatura, después de tener las bendiciones, después de conocer el Dios verdadero, queda confundido, entonces ya no sabe ni cuál es el Dios verdadero. Entonces, hermanos, aprender a discernir. No se aprende solamente de la palabra, sino también pedir que el Espíritu Santo nos dé ese don de saber. Otra cosa que uno, en el don de discernimiento, uno sabe de la palabra de Dios, cuándo viene el Espíritu y cuándo no. ¿Cómo se discierne? Si no va en contra del Evangelio y de la Biblia, esto es palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, debemos detectar al enemigo, debemos saber cuál es nuestro enemigo. Entonces el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. A robarse las ovejas. O sea, a la hora del té la oveja queda sin iglesia, a la hora del té quedan huérfanas, por allá sin pastor, claro, porque nunca confiaron en un pastor, porque las ovejas ponen la mira en el hombre, en la carne, como sucedió con Moisés. La gente fue a mirar a Moisés y no miraban a Dios. Así es de que Moisés tuvo que colocarse un velo, porque pues Moisés solamente era el reflejo de Dios y brillaba por ello. Pero él tenía que ponerse, porque los hermanos no podían ver ese reflejo. Nosotros, hermanos, tenemos que brillar. Eso es una enseñanza que hemos recibido. Nosotros tenemos que resplandecer. Si estamos en la oración, si estamos creyéndole a Cristo, tenemos que resplandecer. Bien, entonces, el diablo vino a robar, a matar al cristiano. ¿Por qué las guerras? ¿Por qué los problemas de los jóvenes?
Porque esos jóvenes se agarran, por ejemplo, van a un concierto o salen a tomar y se matan, o se drogan y se matan, o se suben en la motocicleta y se matan. ¿Por qué mueren jóvenes? No sé si ustedes han hecho esa pregunta. ¿Por qué ataca tanto a los jóvenes y a los niños? Uno a los niños porque en ellos está la inocencia perfecta del conocimiento y de la alabanza a Dios. Y a los jóvenes porque ellos generalmente no se arriman en las iglesias a buscar de Dios. Entonces mueren sin la salvación. Y la salvación se adquiere según Jesucristo, según el Hijo de Dios, según el Salvador, que es el que crea en Él y se bautice, será salvo. Y si no, ya está condenado. Así de sencillito. Entonces, hermanos, no se dejen robar esta salvación tan grande. Sujétense a la palabra escrita, a la Biblia. ¿Por qué? Porque el enemigo no permite que usted se sujete. Cuando no permite que usted se sujete, entonces ven en el pastor alguna dificultad, que miró feo, que hizo mala cara, que torció la boca así, o que hizo asado, que hizo algo que no me gustó, y él mismo se van de la iglesia. Porque no están mirando a Cristo, están mirando la carne. Entonces ya no me gustó algo del hermano porque dijo o porque no dijo, y entonces ya me ofendí y me fui a buscar otro hermano que me diga que yo soy bonito y que yo estoy en el reino de los cielos. Pero nosotros no somos los administradores de eso. El que administra eso es el Señor Jesucristo, y Él dice quién entra y quién sale, porque Él sí conoce los corazones. Entonces, hermanos, no se dejen engañar. Amor, paz y gozo son los elementos que nos da el Señor, porque el enemigo vino a atacarnos. Robar, matar y destruir. Dice que los tres son antagónicos, son oponentes. Entonces, si usted no tiene amor, destruye. Si usted no tiene gozo, anda destruido, anda mal, anda infeliz en esta tierra. Pero cuando usted tiene a Cristo, anda feliz con lo mucho, con lo poco, con lo nada. Siempre está gozoso. Bien, aquí nos habla de dos criaturas en el Salmo. El hombre y el enemigo que se esconde dentro del hombre. Entonces, pedir discernimiento. Diga, Señor, deme discernimiento, para que yo sepa cuándo me estás hablando tú, cuándo me está hablando un ángel de mentiroso, cuándo me está hablando el hermano, o cuándo me está hablando el hijo de Satanás. Por eso tenemos que pedir discernimiento. Entonces, hermanos, muchas veces hay personas muy santas, o hay iglesias muy santas, donde el diablo manda sus, ¿cómo se llama? ¿Instrumentos? Sus instrumentos, sí, ¿cómo es que llaman los que se meten a mirar cómo es todo, a mirar sus... Una espía, así. Manda sus espías, y esos mismos espías analizan la iglesia. Si la iglesia no está en santidad y no tiene el don de discernimiento, ellos se dicen, yo soy Dios, soy un enviado de Dios y manda este mensaje, y se lo creen. Hay personas que están en santidad de hablar con Dios tremendamente, pero el enemigo se disfraza y va y les habla, dice, no me habló Dios. Y usted está seguro porque oyó la voz o tuvo una visión. Y usted puede, si no tiene el don de discernimiento, usted dice, eso me lo dijo Dios y lo voy a hacer. Porque se dejó engañar. Entonces la iglesia debe pedir ese don de discernimiento. Y si usted lo tiene, hermano, se acerca a uno y dice, mire, yo soy pastor. O se le acerca a alguien y dice, yo soy Cristo. Si usted tiene discernimiento, usted no se deja engañar. Eva no tenía discernimiento, no tenía esas herramientas que tenemos nosotros. Uno, el Espíritu Santo. Dos, la palabra escrita. No habían profetas y Eva sucumbió. Y nosotros somos, sin Cristo, somos como Eva, somos inocentes. Entonces a nosotros nos dicen, haga este riego, póngase esto allí, utilice este muñeco, utilice este color, este vestido. Y creemos esas cosas porque no somos libres, porque estamos sujetos al pecado. Pero cuando nosotros, Cristo nos arrima aquí a su sombra, a su presencia, nosotros ya no nos engaña nadie. Por eso, hermanos, hay que pedir espíritu y discernimiento, porque aún iglesias y aún hermanos santos pueden ser engañados por espíritus de mentira. Bien, ¿cómo los detectamos? Dice, con arrogancia el malo sigue al pobre, será atrapado en los artificios que hay de abajo. O sea, el malo siempre anda buscando, ¿a quién? Persigue al pobre. Los que caen en los que llevan drogas en los aeropuertos son gente muy pobre. Las mujeres que llevan a prostituirse son mujeres que están pobres, que necesitan dinero o están en dificultades. Las utilizan al pobre para hacer sus maldades. Porque el pobre está necesitado siempre, cualquier cosa que le toque porque no conoce a Dios. Pero nosotros sí somos pobres en espíritu y estamos pidiendo de Dios esas bendiciones, entonces siempre estamos guardados. Verso 3, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Entonces se jacta de su alma, yo no mato, yo no robo, yo no hago nada, yo no voy para el cielo. Eso dice el malo.
Pero nosotros cuando llegamos al Señor dice uno, Dios mío, en mí no hay nada bueno. Yo desde que mi mamá me parió, eso lo dice el salmista, dice, en pecado me engendró mi madre, fui engendrado. Entonces él no ve nada bueno, y es que de verdad en la carne no hay nada bueno. Por eso el Señor tiene que mandar al Espíritu Santo para que esta carne que hace perder el alma sea la criatura que habita en esta carne, ya no habite más en la carne según la carne, sino según el Espíritu Santo de Dios. Entonces dice que el codicioso, el malo bendice al codicioso. ¿Quién es el codicioso? El que guarda y acapara las cosas en las dificultades. Entonces esconde la comida, no la pone costosísima. ¿Y alaba a quién? Desprecia a Jehová. ¿Por qué? Porque Dios da el pan a toda criatura. Pero hay gente codiciosa que retienen las cosas para que suban de precio y el pobre no tenga que hacer nada y el pobre tenga que salir a robar o a prostituirse o a venderse ante el malo para hacer sus fechorías. O sea, el malo se aprovecha de la debilidad del pobre. Pero el que está con Jesucristo, aunque tenga necesidades materiales, Dios no le va a fallar en lo principal: su alimento y su techo. Pablo decía, usted con que tenga que comer y tenga que vestir, tranquilo, no se preocupe, porque eso, si un cristiano desnudo no. Pues esa es la bendición de Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Es que yo soy tan bonito, es que yo soy tan inteligente, es que yo soy tan sabio, ¿para qué yo voy a una iglesia? Tengo tanta sabiduría. La verdadera sabiduría es el temor a Jehová. Sabiduría no es tener la cabeza llena de letras o tener su cuerpo muy bonito, 90, 60, 90, las mujeres que se preocupan tanto de eso, o de tener tantos títulos y tantos diplomas. No, eso en el cielo no, esos diplomas no van a entrar. Y todos los diplomas que quedan aquí. Los familiares después los cogen y los echan a la basura porque esos son haces todo. Todos los diplomas y todas las cosas no tienen valor sino para el que los ganó. De resto, ¿quién va a guardar el diploma de otro? Se convierten en basura. Se convierten en basura o los idolatran. Ay, mire. Eso fue el diploma pero eso está ahí en la letra. Nuestros diplomas, nuestra letra está en la forma en que hablamos, en la forma en que nos vestimos, en la forma en que nos dirigimos a los demás. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No oran, no leen la Biblia, no buscan nada de Dios. Está buscando donde hay fiestas, donde hay carnavales, donde está la alegría, según la carne. Sus caminos son torcidos todo el tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. O sea, los juicios de Dios están muy lejos de las cosas del injusto. A todos sus adversarios desprecia. La persona mala desprecia las autoridades, compra las conciencias de los jueces, compra la conciencia de cualquier hombre o de cualquier mujer o de cualquier niño. Si no es así, díganme por qué los papás venden los niños a la pornografía, o los venden a la prostitución, o los ponen a vender drogas o a llevar cosas ilícitas. Hay papás que hacen eso. Dice su corazón: no seré movido jamás. No me alcanzará el infortunio. Todo lo que yo tengo, este dinero, me va a servir para toda la vida. Pero en las cosas terrenales, pero también tiene que dar cuenta de lo espiritual. Llena está su boca de maldición, de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. ¿Por qué habla así? Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, en su corazón está pensando en hacer trampa. ¿Cómo hace lo malo? ¿Cómo hace el daño? Y eso mismo habla. Si ustedes quieren conocer a alguien, hable con él y ahí va a decir todo lo que tiene en su corazón. Engaños, debajo de su lengua hay vejación. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos, mata al inocente. Eso lo hace Satanás. Satanás está en lugares desolados, cerquita, a ver qué muchacho anda por ahí. ¿O qué muchacha anda por ahí echando globos, mirando para arriba, para abajo, desocupado, para atacar a ese? ¿Y mata a quién? Al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Entonces miren que ya nos habla de dos sentidos. ¿Cuáles? Nos habla del habla, nos está hablando del ojo. O sea, sus sentidos no están adiestrados a buscar lo santo, sino sus sentidos están adiestrados a hacer la maldad.
Verso 9, acecha en oculto como león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. El pobre cae en cualquier cosa. Dense cuenta que el pobre sacan cualquier cosa en televisión o en radio, va y compra. Al pobre le dicen cualquier cosa y sale. Un pobre le dicen vaya donde un brujo, que ese sí le va. Y el pobre corre para allá. Súbase a esa montaña y allá va y corre para allá. Échese al hombro tal cosa. Métase frijoles en los zapatos y suba a una montaña de 2000 metros y allá sube. Hace lo que le digan, porque es pobre espiritual y porque no es pobre porque no tiene quien lo proteja, está sin Dios. Todo el que está sin Dios es pobre. Así tenga muchos títulos, tenga mucha riqueza porque se confía en eso. Así tenga toda la plata del mundo. Así tenga toda la plata. No tiene nada. Esa es su propia red. En esa misma red cae. Se encoge, se agacha y cae en sus fuertes garras muchos desdichados. Entonces dése cuenta, en el verso 11 dice en su corazón, Dios ha olvidado. No, ya me pasé. Entonces mire que aquí nos habla de su pensamiento. Entonces cuide su pensamiento, hermanos, porque dice la palabra en Efesios 6, capítulo 11, que Él tira los dardos a los pensamientos. Usted está por ahí sin hacer nada, con su mente vagando, pues el diablo le tira cosas ahí. Pero si usted está en oración, si está pidiendo, Señor, deme discernimiento, a esos dardos no le llegan a usted. Pero cuando usted está con la mente por ahí vagando, entonces vienen y le dicen X, entonces usted Y, Z, W, y todas esas cosas. O usted está por ahí sin oración, entonces le dicen, mire el hermano Mauricio, sí, y de una vez usted ya quedó empeñado en su palabra y en su pensamiento. Mire al hermano Tibabuyes, el hermano X. Bueno, porque el malo se jacta del deseo de su alma, o sea, dice que el malo siempre está pensando cosas malas y que no busca de Dios, o sea, el malo con la altivez de su corazón no busca a Dios. O sea, que ¿quién es el malo? El que está lejos de Dios. Está lejos de Dios, tiene las ventanitas abiertas para que el enemigo Y a esas personas malas Dios las quiere atraer a sus pies, las quiere llevar a su presencia, las quiere poner en salvación. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, dense cuenta, el enemigo se esconde, se agacha, pero el cristiano que ha pedido el don de discernimiento no se deja engañar. ¿Por qué? ¿Cómo engañó primeramente la serpiente a Eva? A través de lo que, ¿por dónde entró? Por el oído. O sea que el diablo utilizó la palabra. La palabra tiene poder, dicen por ahí. ¿Y por qué nosotros, teniendo el Espíritu Santo, no tenemos la misma función de la luz, de traer almas a Cristo? ¿Será que no creemos todavía? ¿Será que no estamos cimentados en Cristo todavía? El que cree, hace. No dice, sino hace. Entonces se camufla. El enemigo se puede camuflar en la iglesia, en la familia, en cualquier lado. Ustedes se cuentan. Cuando usted dice, no, es que yo me volví cristiano, la persona que le está hablando a usted, X, oye, lo primero que le dice, ya le lavaron el cerebro, no vaya por allá, eso no sirve de nada. Pero usted analice quién le está diciendo eso. ¿Qué vida lleva? Es una vida libertina. Tiene 3 o 4 matrimonios, hijos por ahí regados, lo están buscando para cobrarle y ese le está dando el consejo a usted. Y usted dice, oiga, qué consejo tan bueno, yo lo sigo porque miren cómo le va de bien. Y aquí lo está diciendo en el Salmo 10, dice que económicamente está bien. Entonces dice, uy, sí, entonces toca hacer así. Porque la serpiente, por la palabra, o sea, ahí está el enemigo. Usted llegó y su abuelita le dijo, pero mi hijo, ¿cómo se va a meter en una iglesia de esas? Más bien cójase de la Santísima, de aquí, de allá. Sí, porque es mi abuelita. Pero puede estarle hablando el enemigo, porque como usted no lee Biblia y no tiene discernimiento, usted dice, es mi abuelita la que me está hablando. Así engañó a Saúl, ese espíritu inmundo que se disfrazó de Samuel. Eso lo verán ustedes cuando lean la palabra. Entonces, ojo, porque el enemigo se encoge y se agacha. Pidan discernimiento para que ustedes en la luz, así se esconda en cualquier escondrijo o rincón, usted con la luz del Espíritu Santo va a detectar a Satanás. Primera de Pedro 5, del 8 al 10. Primera de Pedro, capítulo
5 del 8 al 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 al 10. Entonces, ¿ya vieron cómo actúa el enemigo? A través inclusive de nuestros familiares, de pastores, de hermanos. 1 Pedro 5 del 8 al 10. Dice la palabra, el apóstol Pedro nos enseña: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vea qué consejo tan hermoso. Lo contrario de una persona sobria es una persona ebria. El contrario del que está sobrio está ebrio. Y uno no puede estar ebrio solamente a través del alcohol o de las drogas. Uno puede estar ebrio de soberbia, o de orgullo, o de vanidad, o puede estar ebrio de ira. Entonces dice el apóstol Pedro: sed sobrios y velad. O sea, ¿qué es ser sobrio? Una persona que tiene su cabeza y su mente aliviada, tranquila, o sea, está en paz. Sed sobrios. Una persona sobria no está tambaleando, ¿cierto? No está en esta iglesia y luego en esta iglesia, y entonces escucha lo que dice el hermano Mauricio, y luego lo que dice Facebook, y lo que dice YouTube, y lo que dice Twitter, y lo que dice el carnicero, y al último termina diciendo: el hermano Mauricio está mal, la Biblia está mal, Cristo está mal, el único que está bien soy yo. De eso todos están perdidos, porque no está, una persona no está sobria, no está equilibrada, está en desequilibrio. Entonces no encuentra paz ni en esta iglesia, ni en la de allá, ni en la de más allá, porque no ha encontrado a Cristo, que es el que le da ese balance, esa sobriedad, esa tranquilidad. Una persona sobria contesta bien, habla bien, ora bien. Pero una persona que está tambaleando por sus problemas, por sus dificultades, por sus necesidades, no piensa, actúa según lo mandan sus ojos, sus oídos, su boquita y su corazón, sin rienda. Y dice: y velad, o sea, velad quiere decir, ojo, pilas. Pilas, ¿quién le está hablando? Si es su familiar o es Satanás a través de ese familiar hablando. Todo el que quiere renegar de Dios, ese es un espíritu de Satanás. Todo el que reniega de Jesucristo, ese es Satanás que le está hablando ahí, hermanitos. Si le dicen Jesucristo no existió o pecó, lo que quieran decir a blasfemar de Cristo, ojo que no le está hablando su familiar ni su abuelita. Está hablando Satanás, el abuelito de los mentirosos. Porque vuestro adversario el diablo se encoge y anda alrededor buscando a quien devorar. Pero si usted está lleno de la palabra del Señor, está lleno de discernimiento, podrá llegar muy hambriento Satanás y podrá rugirle en la cara y decirle, y amenazarlo, y decir que te mato y todas las cosas. Usted se ríe de él, porque dice: sí, Satanás, pero mira quién está detrás de ti. Y el Señor está con su espada listo a castigarlo, y Satanás va corriendo, porque él sabe los castigos del Señor. Entonces recordemos: velando y estad sobrios, muy sobrios, porque por estar ebrio, Noé fue engañado. Eran las hijas de Noé las que hicieron ese daño, ¿cierto? De Noé no, sino de Lot. Noé también estaba ebrio y entonces él quedó desnudo. También le servía el ejemplo. Cuando un cristiano está ebrio, queda desnudo. Queda desnudo. Pero me salí del tema, volvemos otra vez a Lot. Lot, tuvieron que ponerlo esas varonas en ebriedad para poder hacer esos daños, y de ahí salieron los amonitas y los moabitas. Y un cristiano que no está sobrio, está ebrio de la rabia o del hambre o del alcohol o de lo que sea, el diablo no lo va a rebajar, lo va a volver trapero. Así de que sobrio se dice velando con quién hablo, con quién, qué escucho, qué miro, qué leo, qué pastor escucho,
Porque pueda que esté escuchando pastores de Satanás. Las iglesias están llenas de eso. Ay, ¿cómo así, hermano? No diga eso a los pastorcitos de los... Hermanos, si no predica a Cristo, si no predica de pecado, si no predica de santidad, la iglesia le faltaría el alimento espiritual que es Cristo. Efesios 6, del 11 al 12, en Efesios 6, 11 y 12, nos da la razón. Dice, estad sobrios. 6, 11 y 12 dice el apóstol Pablo, vestidos de la mitad de la armadura de Dios. Toda, o sea, yo no soy medio cristiano, yo no medio me bauticé. O sea, yo me bauticé solamente para ir a la iglesia los domingos, pero el lunes en pecado, el martes en pecado, miércoles en pecado, entonces me disfrazo de carnaval. El domingo de santo y del lunes a sábado disfrazado. Dice el apóstol Pablo, hermanito, perdón, primero Efesios capítulo 6, 11 y 12. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ese que se esconde, que se agacha, que se encoge. Aquí no hay Biblia. Está hecha como está hecha. Hermanos, y el Señor, el apóstol Pedro dijo, ¿qué dijo Pedro? Acabamos de leer. Antes de eso, dijo velad. Y el Señor nos mandó a la iglesia a venir a velar. Estamos velando todos los domingos, todos los viernes. Porque en la velada el Señor fortalece la armadura. Aquí es donde se fortalece la fe. Aquí es donde, en la velada, es donde usted, pues el apóstol Pedro dice velar. Y el Espíritu Santo mandó a la iglesia a entrar a velar. O sea, a venir los viernes a estar despiertos. Pero el apóstol Pedro no solamente dice velar de estar la noche despierto, sino que en todo momento usted está velando en su trabajo, velando en su casa, que mis hijos no los engañen, que a mí no me vayan a engañar, que qué es lo que están leyendo mis hijos, que están vistos. Uno los advierte porque no puede hacer nada más y orar por ellos en todo tiempo, con toda súplica y todo ruego. ¿Para qué tiene que tener esa armadura? Para que usted pueda estar ¿qué? Firme. Firme es así, o sea, de pie y con diciéndole al diablo, ¿sabe que yo no le tengo miedo, diablito? ¿Sabe que yo no le tengo miedo? Se acabó la guachafita conmigo. Usted no me viene a asustar ni a mí, ni a mi familia, ni a nadie. Pero tiene que tener la armadura bien puestecita y para que pueda estar firme frente a las acechanzas de Satanás. Por eso tiene que ser sobrio. Porque si usted está ebrio de rabia o de alcohol, si uno estando sobrio lo intenta voltear, ¿cómo no va a ser estando fuera de sí, fuera de su mente? Entonces dice, vístase la armadura para que pueda resistir. O sea, está diciendo que el que no tiene la armadura completa no puede estar firme frente a Satanás. Que el Señor lo reprenda, que el Señor lo ate y lo envíe con todas sus huestes al infierno enmudecido. Verso 12. Porque no tenemos, o sea, acechanzas. Aquí leíamos en el Salmo 10 que se esconde, que se agacha, que está buscando a quien devorar. ¿Y a quién devora? Al pobre. Pero como nosotros somos pobres de espíritu, ahora estamos pidiéndole a Dios, estamos orando. O sea, el pobre de espíritu que está orando no lo ataca. Ataca es al que tiene su mente por allá divagando, por allá, un día en una cosa, otro día en otra cosa, otro día en... Y esos son los aires de Satanás. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. O sea, príncipes, o sea, hijos de Satanás, que el Señor nos reprenda. Contra potestades. Una potestad es alguien que es muy fuerte sobre algo. Potestades del alcohol, potestades de la prostitución, potestades de la drogadicción, potestades de enfermedades, potestades de ruina. Son espíritus. Espíritus. Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, o sea, de este mundo, tinieblas de este mundo. Las tinieblas que no dejan que las personas abran sus Biblias, las tinieblas que no dejan que las personas abran sus bocas, las tinieblas que no dejan que la mente esté en Cristo, sino que esté divagando, que esté ebria, corriendo de aquí para allá, como una veleta. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir esto? Que allá en el cielo están los ángeles de luz luchando contra los ángeles de las tinieblas para que su merced esté tranquilo. Pero si usted
le da la espalda a los ángeles de luz y se va a las tinieblas, usted mismo se está entregando al enemigo. Usted no está dando batalla. Por eso dice: estad firmes y póngase la armadura. Y la armadura es en oración, en santidad, en ayuno, en lectura bíblica. Aquí se fortalece la armadura, pero usted tiene que hacer su armadura viviendo en la verdad, en la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Y sin verdad, el diablo es el padre de la mentira. Seguimos. Segunda de Corintios capítulo 4 del 2 al 6. Segunda de Corintios capítulo 4 verso del 2 al 6. Gloria al Señor. Segunda de Corintios capítulo 4 versos 2 al 6. Bueno, gloria a Dios. Dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Vuelve a tocar la canción. Segunda de Corintios capítulo 4 del 2 al 6. No desmayemos, hermanos, en venir a orar, en venir a buscar de Dios. No desmayen. El pueblo de Israel desmayó allá. Tenían comida, tenían la protección de Dios, tenían el agua que los seguía, pero ellos desmayaron por causa de su carne. Entonces se quejaban de cosas que no había, porque ellos estaban, su mente no estaba ahí con Dios, su mente estaba todavía en Egipto, como la esposa de Lot. Su cuerpo estaba ahí, pero su mente, su deseo, su corazón estaba en Sodoma y Gomorra. Algo la alaba, algo la atraía, algo le llamaba a esa pobre mujer, que a pesar de que le dijo que no volviera atrás, la mujer volvió a mirar, no alcanzó a dar ni un paso. Ahí quedó. Verso, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Hermano, tenemos que renunciar a lo oculto. Las cosas que se hacen a escondidas, ¿son buenas o malas? Malas. Si ustedes, los niños, digan a un niño y le dicen: venga, escondámonos aquí, hagamos esto, es para hacer algo malo. Y si se hace a escondidas es porque es malo. Entonces dice: renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Si algo me avergüenza, no lo haga. No andando con astucia, nosotros no tenemos astucia, nosotros tenemos sabiduría. Los hijos de Satanás sí tienen astucia, entonces lo engañan, le dicen: mire, esto es de oro, pero está pintado de oro. Le dicen: esto es lo mejor. Eso es la astucia de Satanás. Y dice la palabra que son más astutos los hijos de Satanás que los sabios hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Satanás no tienen miedo de hablar, no tienen miedo de hacer caer. Creen en ese papá que tienen, pero nuestro papá es más grande. Nosotros no andamos con astucia, nosotros andamos con la verdad de Cristo. Somos uno en Cristo, un solo corazón. Ni adulterando la palabra de Dios para sacarles un peso, para engañarlos, para ponerlos a trabajar en las cosas, explotar las ovejas, sino por la manifestación de la verdad del Señor Jesucristo. ¿Cómo se manifiesta el Señor Jesucristo? Por medio de señales y prodigios, es la manifestación de Cristo. Por eso en las iglesias no debería haber un silencio ahí sepulcral. Los hermanos vienen, se paran y se van. En las iglesias debería haber combate, debería haber fuego, debería haber batalla siempre. Si está en santidad, si está en obediencia. Entonces, si está en el mundo, pues ¿contra quién va a pelear? El diablo no pelea contra el diablo. Las tinieblas sí pelean contra la luz, y la luz contra las tinieblas, y no se quiere. Y la carne pelea contra lo espiritual. El espíritu por dentro a usted le dice: lea la Biblia. La carne le dice: usted no puede ver. El espíritu le dice: ore. Y la lengua le dice: no, porque eso nos gastamos mucho tiempo. El espíritu le dice: escuche la palabra de Dios. Usted dice: no, yo quiero escuchar música. ¿Qué es lo que está sonando ahorita? El rock and roll, las baladas, la música antigua, la música carrilera, la música huasca, la música reggaetonera. Hoy, mañana será otro nombre. Y usted distraído a ver cuál es lo último que está sonando, pero no escucha lo primero que tiene que estar sonando, y sobre todo siendo cristiano, la palabra de Cristo retumbando en su corazón y en su mente. La palabra del Espíritu Santo llamando, diciendo: ven, come el pan fresco, no comas más de las algarrobas de los cerdos.
deja ese camino, vuelve a tu casa, vuelve a Cristo, vuelve donde tu papá que te ama, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Verso 4. O sea, las personas tienen encubierto esto. Hay muchas iglesias que encubren el evangelio. El evangelio es luz. El evangelio es el resplandor de Dios. El evangelio es para el cristiano, como lo fue Moisés para el pueblo de Israel, una lumbrera para el pueblo. ¿Para qué tenía que alumbrar? Para que se pusiera de manifiesto lo que está en tinieblas, lo que está oculto, lo que se esconde, lo que se agacha, lo que está listo a atacar. O sea, ¿para descubrir a quién? Al enemigo. El enemigo, gloria al Señor. Entonces, Moisés, el líder y salvador de ese momento, estaba lleno de luz para que el pueblo fuera guiado por él. Pero se tenía que poner un velo porque la gente no podía verlo, porque la carne y la luz no pueden estar en comunión. Pero ellos decían, no, quítese, póngase un trapo encima, porque es que ese reflejo nos va afectando nuestra vida. Y era el reflejo nomás de Dios. ¿Cómo será la luz plena de Dios? Entonces dice aquí que la luz del evangelio está encubierta. O sea, por mentiras o por engaños o porque quieren coger al pueblo a otras cosas. ¿Qué quiere decir, hermano? Dios es como una luz muy brillante. Amén. Dios es luz, Dios es espíritu. Pero quiere que nosotros andemos en la luz. O sea, que nosotros no andemos por ahí haciendo cosas encubiertas, engañándonos, haciendo cosas escondidas. Porque lo que se hace escondidas no es bueno. Y las cosas que nos hacen dar pena tampoco tenemos que hacerlas. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos, los que no creen que Jesucristo es la salvación, la vida. Entonces el diablo encubre el evangelio para que la persona no venga al culto un domingo acá. ¿Por qué no cree en Dios? Porque cuando crea en Jesucristo como Señor y Salvador, entonces se le va a quitar ese velo que tiene y va a entender que tiene que llevar una vida recta en sobriedad y en santidad. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces aquí está diciendo que si el resplandor de Moisés fue grande en el pueblo de Dios, que no lo quisieron ver por seguir en sus pecados, hoy en día nosotros tenemos la luz directa del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo de Dios que tiene que morar en nosotros. Pero tenemos que batallar fuertemente, armados contra el diablo, para estar firmes contra él y decirle al diablo no y a Dios sí. A decirle, Jesús, ven aquí, te necesito. Yo necesito de ti, necesito tu mano, necesito tu presencia, necesito tu palabra, necesito alimentarme. Pero el Dios de este mundo, a los que no creen, los tiene ciegos. O sea, el ciego es una criatura que necesita de otro que lo lleve. O sea, no encuentra la puerta. La ceguera es una forma de castigo de Dios al pecador. Con ceguera, Dios castigó al pueblo de Sodoma y Gomorra, que no quisieron ver los ángeles ni aprender esos ángeles que venían del cielo, sino querían violarlos para satisfacer su carne a través del homosexualismo que había y del abuso sexual que había y que hay hoy en día, y que tiene ciego al mundo por causa de que no quieren mirar el evangelio. Porque en una iglesia se dice que no adulterar, que no robar, que no fornicar, y el mundo dice, sí, hay que violar a los niños, hay que violar a los perros, hay que violar a los animales, y esa ley tiene que hacerse, y la gente dice, sí, hay que hacerlo. Pero Dios dice, eso no es así. El hombre y la mujer dejarán su casa y serán uno solo. Entonces no deja el mundo que resplandezca el evangelio para que haga lo que Dios quiere, sino lo que el diablo, que el Señor lo reprenda, monte en esa criatura y lo convierta en un caballo de Satanás, para que el diablo lo ponga a hacer lo que él quiera y no usted esté libre al resplandor de la luz de Cristo, porque el evangelio es el resplandor de Cristo. Por eso usted no lee los evangelios. Por eso usted va a leer un evangelio, no tiene tiempo, no tiene gusto, bueno, mil cosas. Y por eso las enseñanzas aquí, para que se descubra y no esté cubierto como lo hace el mundo. Cuando leemos Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, hay muchas cosas que conscientemente Moisés cubrió para que nosotros no lo viéramos.
Pero el Señor Jesucristo vino y nos dijo, mire, esto lo dijo Moisés y yo digo esto. Esto lo hizo Dios, Cristo nos dio luz allá. Por eso hablamos y por eso vivimos lo que Cristo nos enseña. Por eso estamos sobrios. Por eso venimos los viernes a buscar de Dios. Por eso los domingos nos alimentamos de la palabra. Por eso en las casas abrimos nuestra Biblia y decimos qué dice Dios. Por eso a toda hora estamos velando y orando con toda súplica en el Espíritu, para que nosotros estemos firmes frente a los ataques de Satanás, que está escondido, agachado, esperando aparecerse en el mejor amigo, en el mejor familiar, en las redes sociales y todas esas cosas. Pero este evangelio es la imagen de Dios. O sea, resplandece para que usted ya ande sobriamente mirando y reconociendo los ataques de Satanás. Verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como sus siervos por amor de Jesús. O sea, nosotros somos sirvientes de todos los que estamos aquí. ¿Le servimos a quién? Si andamos en santidad y en obediencia, sí. Pero si todavía andamos en murmuraciones, iras, pleitos, contiendas, estamos en nuestra carne, estamos embriagados en la multitud de nuestras confusiones, estamos todavía cubiertos. O sea, la luz de Cristo no ha resplandecido en nosotros, todavía estamos ciegos, todavía hay vendas. ¿Y quién construye esas vendas? El enemigo. Para que las personas no les resplandezca la luz y no miren sus propios pecados y sus propios errores, su propia concupiscencia. Por eso nosotros no nos recomendamos a nosotros mismos. Nos dice, síganme a mí, sigan a Mauricio, sigan al de allá, sigan al de allá. No, siga a Cristo. Los que se fueron de aquí quizás estén siguiendo a Cristo. Y no estén siguiendo al pastor de allá porque es bonito, o al pastor de allá porque allá baila la niña, o al pastor de allá que lo va a nombrar a usted dirigente, o al pastor de allá que es donde más personas van. Vayan donde se predique a Cristo, no se autoprediquen pastores y pastoras, porque es que la pastora es santa y el pastor no, ni menos. Yo que al pastor no le puede decir nada, hay que tenderle la alfombra, hay que lavarle el carro, hay que ser sirvientes de él. No, somos sirvientes de Cristo, siervos de la luz, no de la carne ni de las tinieblas. Si es que nos ha resplandecido el evangelio del Señor. Verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Si el Señor Jesús dijo cuando en el comienzo todo era tinieblas, ¿qué dijo? Hágase la luz. Y la luz fue. Brilló. Y surgieron las estrellas, el sol y todos los astros luminosos. Si ese Dios que separó las tinieblas lo hizo con un cosmos, un universo, ¿no lo puede hacer en usted? Que es una persona consciente, que tiene ojos, oídos, boca, mente, corazón. Lo puede hacer. Pero si usted se quita ese velo, si usted busca a Cristo en el Evangelio y quiere seguirlo, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará la luz del Evangelio, la luz de Cristo, y usted ya no lo engañan. Ya no importa en qué iglesia esté, usted tiene discernimiento y sabe si le están hablando verdad o mentira. Entonces ya no está corriendo detrás de pastores y pastoras, está establecido en Cristo y nadie lo mueve, porque el que separó las tinieblas de la luz en el cosmos en el inicio es el mismo que va a quitar la luz y las tinieblas, según lo dice aquí en 2 Corintios, en nuestros corazones para iluminación de su conocimiento. O sea que ya no le tienen que decir nada, pero el Espíritu Santo le da el conocimiento. ¿De quién? De la gloria de Dios en la cara de Cristo. Es decir, usted va a tener el conocimiento cuando Dios se gloríe en usted. ¿Y qué es eso de que Dios se gloríe en uno? O sea que Dios va a hacer su obra en uno. Usted ya no va a andar de acuerdo a su carne, a sus ojos, a su boca, a sus pensamientos, a sus gustos carnales, sino va a querer más agradar a la cosa espiritual. Esa persona viene a ser un vaso donde el Espíritu Santo va a vivir ahí. Esa es la glorificación, que Dios ya no habita en templos ni en tabernáculos, sino que habita en un tabernáculo humano, y entonces donde usted está la luz de Cristo. Está en su trabajo, está la luz de Cristo. Está en su casa, está la luz de Cristo. Está en el bus, está la luz de Cristo. Pero la luz no puede estar abrazada de las tinieblas. La santidad no puede abrazarse del pecado, porque entonces seríamos tibios, ni dulces ni salados, ni buenos ni malos.
Entonces usted tiene que definirse, o es bueno o es malo, porque los tibios, Juan capítulo 12:31, Evangelio de San Juan 12:31 dice la palabra, sigue bendita. Ahora, y esto lo dice el Señor Jesucristo, ahora es el juicio de este mundo. El mundo también quiere decir Satanás, que el Señor lo reprenda. No solamente el mundo físico, porque ¿por qué va a juzgar el Señor la tierra? Aunque la ha juzgado, la ha castigado por causa del hombre. Dios ha castigado la tierra, los árboles, los animalitos, para que no suframos nosotros directamente ese castigo de Dios. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. O sea, el Señor revela aquí el ministerio que Él vino a hacer, que era recibir el castigo directamente Él, no la naturaleza, no los animalitos y las plantas, sino Él mismo recibir el castigo del pecador para que alumbrara esa luz. Ahora, aquí en Juan capítulo 12, verso 31, dice el Señor Jesucristo, ahora es el juicio de este mundo, o sea que ya hubo juicio. ¿Qué es juicio? Haga de cuenta como hoy en día hay un juez, hay un abogado, hay unos defensores y hay una condenación. El Señor Jesucristo ya hay juicio, o sea que ya se dio para las tinieblas. Todavía falta el juicio de los hombres. Ahí es donde vamos a estar todos nosotros, los presidentes, el presidente, el vicepresidente, los alcaldes, el pordiosero, el carnicero, nuestro mejor amigo, todos vamos a estar frente a ese juicio y a responder por lo que hablamos, lo que hicimos y lo que dijimos y lo que dejamos de hacer. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, si ya fue echado fuera el espíritu inmundo, ¿por qué todavía sigue dominando? Porque si la persona sigue en pecado, todavía esto está cubierto. La verdad en Cristo todavía no está, todavía está ciego. Verso 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. O sea, crucificado, ¿no? El Señor Jesucristo no estaba en la tierra, fue levantado de la tierra. Sí, porque lo pusieron en un maduro, entonces él no estaba directamente tocando la tierra, o sea, él fue izado como pena máxima, como castigo máximo al pecador, que lo recibe él por nosotros para que nos alumbre esa luz. Entonces ese fue el juicio. Ahí el diablo quedó en vergüenza porque está diciendo, el que cree en Jesucristo ya no está bajo el dominio del diablo, ya está fuera. El Señor Jesucristo está, o sea, el mundo no tiene la culpa. El diablo va a buscar a las criaturas y encubrirles el evangelio para tenerlos todavía dominados. Pero el que mira a Cristo y dice, ya el juicio, ya Satanás está vencido, ese es el vencedor. Y esa criatura que hace ese proceso tiene que tener la armadura bien puesta, porque ese demonio se le va a voltear y se le va a poner de frente. Y si usted no tiene la armadura de Dios completa, es una víctima de él. El casco de la salvación que se adquiere en el bautismo a través de la conversión, arrepentimiento y ir públicamente a decir, yo quiero seguir a este Dios. Porque ya usted cree que Jesucristo es el Señor. Ahí va a recibir usted el casco de la salvación. Si usted no es bautizado, hermano, le falta el casco. Y el diablo le está tirándole dardos a su cerebro. Cuando usted tiene un casco, es para protegerlo de qué, de golpes y de proyectiles. ¿Cierto que los soldados tienen esos cascos? También los obreros, que si les cae una piedra, pues no les pasa nada. El diablo le iba echando piedras a usted. Mire a su amigo, mire al hermano Mauricio, mire al hermano, mire el de allí, mire el de allá, y mire, usted está en la iglesia equivocada, usted mira a su marido, mírelo cómo mira a las otras, mire a su hijo cómo le responde, mire a su jefe, mire a su compañero de trabajo, y mire, y usted también mire, y oiga, y escucha a Satanás. No pida consejo del pastor porque le va a decir que no lo haga. Pídale consejo a su comadre que le va a decir, hágalo. Pídale consejo al mundo que le va a decir, hágalo. Porque el mundo está aconsejado por Satanás. Y a veces escuchamos más los consejos del mundo que los consejos de Dios. Satanás ya fue condenado, ya está fuera. ¿Para qué lo invitamos a nuestras casas? A nuestras vidas, si ya está echado, ya está condenado.
En Juan 14:30, el mismo, dos hojitas más adelante, capítulo 14, verso 30, dice la palabra: no hablaré ya mucho con vosotros, dice el Señor Jesucristo, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. O sea que los que estamos en Cristo, ya Satanás fue echado y fue condenado. Y el Señor Jesucristo dice aquí que ya Él no va a hablar más con nosotros directamente. ¿Dios habla hoy? ¿Cristo habla hoy? Amén. ¿A través de qué? ¿O cómo habla Dios? De la profecía. Profecía. Este libro habla de Dios. Pues si usted el Evangelio está en la luz. Aquí está la voz de Dios. Y los profetas, gloria al Señor. Bien, verso 30, ¿no? No hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene conmigo. Cuando usted tiene la armadura de Dios, tiene el casco de la salvación por el bautismo, tiene la espada con que lo va a atacar, la palabra de Dios, donde usted le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No adora ni a los músicos, ni la música, ni la moda de este tiempo, ni el último televisor, ni el último celular, no, usted solamente adora a Cristo, así ande a pie y así tenga que comunicarse con señales de humo. Claro, Dios no tenía celulares ni computadores y le habló a toda la humanidad en el Génesis. No tenía ningún título. No tenía ningún título y da títulos. Y no tenía ningún título y no había nacido. Y dijo una profeta cuando iba a nacer el Señor Jesucristo. Y dijo el Isaías. Isaías dice: Señor de señores, Rey de reyes. ¿Ya con títulos? Nació con títulos. Él sí hay que servirle porque el título de lo alto, son los títulos de gobierno. Aquí los títulos de usted es rey. Sí, yo soy rey, el rey de Inglaterra, el rey de no sé dónde, según los hombres. Pero realmente ni siquiera son dignos de serlo. Muchos presidentes están así. Pero nosotros nos hizo reyes y sacerdotes si es que andamos así. Pues no desprecien ese reinado, porque los reinados de los hombres se acaban, pero el reinado que Dios le va a dar a usted, y esa corona que le va a dar a usted, esa no la quita ni en esta tierra ni en el venidero. Por eso dice: yo no hablaré mal mucho, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. O sea que ustedes no busquen a Satanás porque ya fue echado. Pero si usted lo invita a su casa, él va a llegar. Todo el que invoca a esos espíritus inmundos lo llama y viene. Pues yo no recuerdo, dice, por eso dice los cielos, potestades en los cielos. Y él va a ir a hacerle caso. Y hay hermanos que más hablan con Satanás y más buscan a Satanás que a Dios. Hay personas que se meten a hacer cursos de satanismo, ¿cómo se llaman esas cosas? Conocen el papá del demonio, el tatarabuelo del demonio, el bisabuelo y el primo y el sobrino, no me acuerdo cómo se llama. Y hay en el internet hay cursos de eso y hay libros de eso. ¿Satanismo eso? No, señor. Ocultismo, sí. Bueno, pero entonces es la misma rama prácticamente, sí. Y no nos interesa a nosotros. Lo que nos interesa es tener bien puesta la armadura de Dios, el casco de la salvación, la espada de la palabra, el escudo de la fe, la pechera de la santidad, estar siempre con la verdad, y la verdad es Cristo, y los pies dispuestos a donde me mande el Señor a llevar el evangelio de Dios. Verso 31, para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me ha mandado, así hago. Levantado, vámonos de aquí que esto ya se acaba. Ya dijo la verdad, dijo: el que quiera seguirme a mí, pues bien, y el que quiera seguir a Satanás, pues también bien. Ya lo echaron, pero si usted lo invita, lo sienta en su cama, come con él, bebe con él, lo abraza, pues él feliz. Y el mundo está así: carnavales, desgracias. Cada viernes y sábado se vuelve un culto a la cerveza, al alcohol, a la prostitución. Perdón, Maito, Mauricio, que me pregunto. ¿Tú un padre católico? Es un padre que le llaman a los católicos, a ese que dirige la iglesia, ¿no cree que es padre? Sí, padre o... Solo padre es le dice el padre, no llames padre. el mundo le dice el padre. Él ya se rebeló contra la idolatría. Sí, y hermanito Mauricio, y expuso al mundo todas esas imágenes, todo lo que adoraban. Decía que la iglesia católica vivía enferma, vivía pobre, era por estar adorando a todos esos muñecos. Y él es católico. Si fuera eso cierto,
queman todas esas cuevas y sinagogas de Satanás. Lo primero que hacen es quemar esa cueva que llaman el Vaticano, y no la van a quemar porque ahí hay muchísimo dinero, hay obras de arte que valen mucho para los hombres, pero para Dios eso es basura. O sea que cuando realmente una persona renuncia a los ídolos, quema toda basura y vive Cristo en él. Sí, y entonces él decía, hermanísimo, sí, él habló para dar a conocer al mundo que eso no es bueno. Y por eso era que había maldición sobre la tierra por estar adorando los ídolos. Bueno, un entendido. Sí. Gloria al Señor. Bienvenido que renuncie a eso, que queme todos los trapos, esas faltas que les dan, y se vista a la armadura de Dios. La salvación, yendo al bautismo, a un río de corrientes, y que lo bautice un enviado como Juan Bautista fue enviado a ese oficio. Qué bueno, me alegra muchísimo y pido al Señor que todos seamos iluminados con eso, porque lo iluminó el Señor. Gloria al Señor. Falta que renuncie a todas las cosas, salga de esas cuevas y venga a servirle al Señor, porque necesitamos obreros, hermana. Faltan obreros en la viña, la mies es mucha, los obreros pocos. ¿Quién quiere trabajarle al Señor? Ahí está, no necesita ni siquiera pasar hoja, si dice yo quiero, ya, listo, contratado. Mateo 4:14. Gloria al Señor, me alegro mucho, y Dios quiera que pues todos lleguemos al pleno conocimiento de Dios, porque eso lo hace el Espíritu Santo, de quitar esos velos, el velo de la idolatría, el velo de la religiosidad. Eso son muchos religiosos. Y no hablamos solo de, ahí en la iglesia cristiana también hay muchos religiosos que piensan que porque va un sábado o un domingo, porque lee un versículo, o porque canta, o porque simplemente se dice que es cristiano. Eso no es así. Usted no tiene que decir yo soy cristiano, no venda eso. Lo tiene que decir su vecino, lo tiene que decir su esposa, lo tiene que decir sus hijos, lo tiene que decir sus compañeros de trabajo, lo tiene que decir sus vecinos. Porque ven las señales en usted y dicen, ese es cristiano, mire cómo habla, mire cómo se viste, no sé si ustedes a veces ven a alguien en la calle y dicen, ahí viene un cristiano. O lo escucha hablar y dice, uy, me parece que usted es cristiano. Eso es bonito, que el cristianismo lo lean otros en usted. Y no que usted diga, yo soy cristiano. Ay, amo a mi pastor. Ay. Mis líderes. Lo que digan mis líderes y no más. Usted no tiene los ojos de mis líderes. Usted no tiene títulos. A mí, yo no necesito, ¿para qué quiero títulos? Pues ya me he conseguido diplomas. Y me compré otros cuadros grandes. Y pues si les gustan los cuadros, hay cuadros. Pero el único diploma es el Espíritu Santo en usted. Amor, paz y gozo. ¿Para qué busca más diplomas? Esos títulos que dan los hombres se van a quedar aquí. Pero el título de cristiano lo da el Espíritu Santo en donde mora. Mateo 4:14, gloria al Señor. Amén. Y después, para que cumpliese, Mateo 4:14 dice la palabra, para que cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Vino Jesucristo, le devolvió la vista a los ciegos, a los paralíticos los puso a caminar, a los muertos espiritualmente les dio vida, sanó a los enfermos, a los muertos físicos también hizo milagros de levantar muertos. Amén. A través del Espíritu Santo de Dios. Por ese es el ministerio de Jesucristo. ¿Tiene usted el ministerio de Jesucristo? Tenemos que tener el ministerio de Jesucristo, porque si andamos en los caminos del Señor tenemos que hacer lo que el Señor hizo. Y el Señor Jesucristo dice, y no harás lo mismo que yo hice, sino harás mayores cosas. Mayores cosas. Verso 16. La luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que está diciendo es, arrepiéntase. Deje de ser un mal hijo, mal hermano, y empiece a hacer obras de cristiano, que lean en usted la presencia de Jesucristo. Verso 8. 8. Mateo 4:8. Recuerden que yo voy para adelante, voy para atrás, cojo de aquí, cojo de allá. Ya están acostumbrados. En el verso 8 dice, otra vez llevó el diablo
le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Gloria al Señor. Mire que él estaba diciendo al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: el diablo ya ha fechado el mundo, ¿cierto? Dijo el Señor. Y aquí dice: lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré. Porque él tiene potestad sobre el mundo, potestad sobre los gobiernos, potestad sobre todo aquel que no conoce a Jesucristo, potestad sobre todo aquel que no ha querido convertirse de su vana manera de vivir. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. O sea que aquí, hermanos, demuestra que Satanás tiene poder sobre el mundo, sobre las naciones. Siempre ha mandado. Ayer era una moda, hoy es otra y mañana va a poner otra. Ayer era un baile, hoy es otro y mañana será otro baile. Ayer era un vicio, hoy es otro y mañana será otro. Pero cada vez peor y más malo. Antes era el alcohol, luego la marihuana, luego la cocaína, vamos en fentanilo y cada vez el hombre más degenerado y más mal. Con el fentanilo esos pobres hombres no pueden levantar la cerviz porque el diablo los tiene de aquí encorvados. Por causa de su concupiscencia y de su pecado, llevan el peso en sus hombros. Son muertos en vida, como dicen por ahí, zombies. Pero se cuenta cómo el diablo avanza a llevar a la criatura y nosotros no oramos, no pedimos, nosotros dormidos, cuando puede atacar a nuestros familiares o a nosotros mismos. Por eso despiértate tú que duermes. Vístete toda la armadura de Dios para que podáis resistir, porque a sus casas no demoran llegar el fentanilo, la coca, la droga, lo que sea. Y no hablemos solamente de eso, porque no son los únicos pecados: la soberbia, el orgullo, la murmuración, la maldad, la crítica, bueno, todas las cosas. Entonces el Señor Jesucristo nos muestra aquí que el diablo domina sobre el mundo. ¿Ven? Por eso le estaba dando. Ahora, Job 1:6. Otra vez para atrás. Job 1:6. Gloria al Señor. Bueno, sí, señora. Señora, gloria al Señor. San Mateo era el encargado de escribir todo lo que había de Jesús ahí en esta partecita, muy cercano a él. Mateo era publicano, o sea que tenía un conocimiento intelectual un poquitico grande, sí. Y la manera que escribió, él vio eso o fue lo que le sirvió contra él que escribió. Mateo vio, él fue testigo de muchas cosas. O sea, él escribió lo que vio. Y hay otras cosas que los discípulos, como a veces no estaban todos con Cristo, como siempre, pues tenían una ocupación, estaban casados, bueno, a veces, pero los que casi nunca se quitaban de la sombra del Señor era Pedro, Jacobo y Juan. Ellos casi estaban en todas. ¿Y cómo se gozaban cosas grandes? Mateo fue escriba y él pues, habla del Jesucristo judío. Pero lo que importante es que Jacobo, Juan y Pedro andaban siempre a la pata del Señor Jesucristo, pegaditos a él. Ellos andaban tanto que fueron testigos de la resurrección, que fueron testigos de muchos milagros grandes. Pero el mayor privilegio que ellos tuvieron fue cuando el Señor se llenó del Espíritu Santo y se mostró ante ellos de forma celestial. Gloria al Señor, glorificado, toda la gloria de Dios en él, ellos la vieron y ahí mismo ellos tiraron al piso, porque estaba resplandeciendo Dios en Cristo directamente y esa luz resplandecía más que la de Moisés. Gloria a Dios que ellos pudieron resistir, pero se tiraron al piso, se pudieron resistir porque andaban con él. Entonces eran testigos. Hermanos, un día de estos aquí vendrá el Señor. No se pierda la oportunidad que llegue en una velada, o en una vigilia, o en un ayuno, o en un día de oración, un lunes. No lo sabemos. Si usted perderse eso, hermano, que dígame, hermano, como Tomás, el Señor Jesucristo vino aquí y nos habló. ¿Y usted dónde estaba? ¿Dónde está vuestro tesoro?
Allá está tu corazón. Bien, Job 1:6 dice la palabra. Ay, Señor. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Entre los cuales, no está diciendo que sea un hijo de Dios. Una criatura de Dios sí, pero hijo de Dios no. Porque los hijos de Dios resplandecemos en la luz de la verdad. Pero Satanás es el papá de la mentira, luego no es hijo de Dios. Es una criatura de Dios que se desvió. Y nosotros los cristianos que cambiamos nuestra vana manera de vivir, somos criaturas hijas de Dios. Pero si nos bautizamos y seguimos en nuestras porquerías y maldades, no somos hijos de Dios, somos unos mentirosos. Y el papá de la mentira es este señor que está aquí, que vea que va y se presenta delante de Dios. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Él responde a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Se agacha, se esconde, se encoge, mirando a quién atacar. ¿Está usted con la armadura de Dios para resistir esto? Satanás caminando por la tierra, mirando a quién coger. Miren, sigue lo que dice. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Mire cómo esta criatura estaba vestida. Job, ¿cómo estaba vestido? ¿Estaba vestido de qué? De la armadura de Cristo. Dice perfecto, dice que estaba perfecto ante los ojos de Dios, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal, apartado del mundo, apartado del pecado. Allá estaban cometiendo sus pecados, pero Job decía, allá yo no voy. El que venga que nos robamos esta plata y vamos a repartirla, Job, allá yo no voy. Job trabajaba y estaba feliz con lo que tenía, y era rico, y después quedó pobre, y también seguía feliz. ¿Cómo así? Si era rico y era feliz, y ahora pobre y ahora feliz. Era lleno de salud, y luego se la quitaron y era feliz. Estaba rodeado de hijos y de hijas y se los quitaron y quedó sin hijos y hasta sin esposa. Bueno, una esposa que lo apoyara, y él andaba feliz. Y las tinieblas se metieron en la esposa y le dijeron, maldiga a su Dios y muérase. Y él que le dijo, sí, esposita mía. No, aléjate. Dice, habremos de recibir de Dios solo las cosas buenas y no las malas. A veces nosotros Dios nos prueba a ver y nosotros nos falta el frijol para echarle al sancocho. Ay, Dios me falló, ya no vuelvo a la iglesia. Yo no vuelvo a ser Dios, ¿cómo es esto? ¿Por qué me tiene castigado así de duro? Porque andamos sin armadura de Dios. Job 1:6. Lean la historia de Job y dense cuenta cómo Job en su defensa, él por ejemplo dice, yo no miraba a la mujer de mi prójimo, ni siquiera las jovencitas ni las doncellas deseaba. Dice que él trataba bien hasta los perros de sus empleados. Era bueno hasta con los animales. Números 22. Hermanos, tienen que saber ustedes que el diablo es opositor también. Entonces, démonos cuenta cómo es nuestro enemigo. 1, no es directo. Números 22. 2, se encoge y se agacha. 3, se puede esconder en un familiar, en un hermano de la iglesia, en un pastor o en un ángel de luz. Se puede esconder. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que pedir? Discernimiento para... ¿Y cómo tenemos que enfrentar a Satanás? Con toda la armadura de Dios. ¿Y en dónde nos fortalece el Señor la armadura de Dios en estos tiempos, aquí en esta iglesia? En las vigilias. En las vigilias especialmente el Señor dijo que para la vigilia era para esto. ¿Cuándo comenzamos? No me acuerdo. ¿Cuándo terminamos? No lo sé. No lo ha dicho. Es que eso no es capricho mío. No es por mirar a los hermanos aquí bostezar o con los ojitos rojos o así, dándole vueltas. No. Eso es de Dios. Bueno, aquí ninguno. Aquí todo el más es el fuego. Aquí un fuego tremendo. Gloria al Señor. Número 22, el opositor. O sea que también es un opositor. También él quiere que usted no le haga caso a Dios en todo. Pero Job no le tenía miedo y no le obedecía a Satanás, obedecía a Dios.
¿Usted se imagina que Dios fuera y dijera, ¿cómo está esa niña ante los ojos de Dios? ¿Cómo está este niño? ¿Cómo está el hermano Mauricio ante los ojos de Dios? Y que Dios diga, ay, ninguno como Mauricio, ninguno como mi siervo Mauricio, obedece frente a la iglesia y detrás de la iglesia y a las escondidas y en todos lados sí es el mismo. No hay otro como él. Y Satanás dice, sí, no lo he podido tumbar. Y así tiene que decir con todo cristiano, decir, miren a este cristiano, yo no lo he podido tumbar, me he ido por todo lado y por la parte económica y nada, lo he enfermado y nada. Y además usted, Dios, le colocó un cerco que no me puedo arrimar allá. Por eso, hermano, cuando usted viene a la iglesia, Dios hace un cerco alrededor de usted y no lo toca. Ay, hermano, entonces, ¿por qué los hermanos entran en pecado? Porque le da la espalda a Dios. Y Dios no va a cogerlo de la espalda o del cuello así, aquí no se va. No, Él tiene amor. Dice, hijo, no te vayas al pecado. Ah, pero yo me quiero ir. Tú verás, yo soy un buen papá. Cuando venga yo te curo. Cuando venga yo te remiendo. Cuando venga yo te vuelvo a regenerar. Porque llegaste degenerado. 22 dice la palabra... Y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre una asna y con él 2 criados suyos. Había un profeta que lo contrataron para maldecir al pueblo de Israel. Y Dios tiene cuidado de su pueblo. Mandó uno de sus ángeles del cielo para que le hiciera frente a un hechicero, a una persona que tenía poder para maldecir. Tal vez era hijo de Satanás, porque Dios no maldice, Dios bendice. Y esa persona era contratada para maldecir. Y un ángel se le puso en medio. O sea que los ángeles, hay unos ángeles de intermediación de Dios para evitar que venga la maldición sobre el pueblo. Porque Dios cuida a sus hijos que no les vaya a pasar nada malo. Pero los que están en pecado, como no tienen Dios, no tienen un abogado que los defienda, pues el diablo hace con ellos lo que quiere, los vuelve traperos. Así éramos nosotros antes de venir a la iglesia. Ahora que conocemos a Cristo decimos al diablo, no, gracias, no, muy amable. Yo sirvo a Dios, yo ando recto, yo ando en la virtud del Señor, yo todos los días estoy tratando de buscar al Señor en la oración, en la lectura de la Biblia, diciéndole allá al mundo no. Número 22. Ahora vamos a ver un ángel opositor. Daniel capítulo 10, versos 12 y 13. Daniel está después de Ezequiel capítulo 10. Daniel 10, muy bien, está abierto ahí, creo que estamos leyendo ahí. Daniel 10. Capítulo 10, verso 12 y 13. En Daniel capítulo 10, verso 12 y 13 dice: entonces me dijo, Daniel, se le apareció un ángel de Dios, no temas, porque desde el primer día que dispusiste su corazón a entender y a humillarte en presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Verso 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Daniel capítulo 10, verso 12. Vamos a mirar el verso 12. ¿Cuál capítulo? 10. Verso. Gloria al Señor. Vamos a mirar el verso 12. Mire la revelación que da este ángel. Dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón. Hermanos cristianos, cuando usted se disponga a hacer algo, Dios le va a dar la protección para que usted lo logre. Que usted dice, yo voy a leer la Biblia, y se dispone a hacerlo, Dios le va a dar el tiempo, le va a dar la Biblia, le va a dar la mesa, le va a dar todo. ¿Necesita qué? Disponerse. Disponerse quiere decir rodearse de todas las cosas necesarias para realizar algo, ¿cierto? Cuando la señora se dispone a hacer esas deliciosas sopas, ¿qué hace? Disponen todo, exacto, buscar todos los ingredientes, tenerlos ahí, la sal, la papa, el pollito, todo, ¿cierto?
O sea, ya tiene todos los ingredientes listos. El cristiano también tiene que ponerse listo. Entonces, si tiene hijos y tiene que venir a la velada, entonces dejar los hijos bien alimentaditos, durmiendo allá, mirando internet y mirando televisión. Traerlos también. ¿Cómo así? ¿Por qué? Si los niños son niños. ¿Usted qué piensa, hermano? Hay que traerlos. Pues si le pregunta a esta hermana que desde que tenían como ¿cuántos meses? Era bebé, era recién nacido. Bebecitos, ahí los traía. Y estos niños, el Espíritu Santo también trata en ellos. Y no me asustaría y no me asombraría que un día estos profetizaran aquí. Dios puede utilizar los niños y quiere glorificarse también en ellos. Quiere que la gloria de Dios esté en estos pequeños vasitos que se ven ahí pequeñitos, pero ¡buah! Tienen voz y voto. Capítulo 10, Daniel 10, verso 12 dice: desde el primer día que te dispusiste tu corazón, ¿a qué? A entender y a humillarte, o sea, a orar en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. O sea que Dios, ¿cuánto se demoró en escuchar a Daniel? Nada, de una vez. De una vez. Hermanos, por eso usted no tema. Cuando usted se dispone y dice voy a orar, orarle a Dios, dice, uy, le voy a dar el tiempo hasta que nadie lo llame, que nadie lo moleste ni nada. Pero usted dice, voy a orar, pero voy a poner el celular porque es que ya va a comenzar el partido, ya va a comenzar la novela. Ya... Usted no está dispuesto. Usted está dispuesto pero a ver un partido de fútbol y por eso tiene la alarma. O no, es que yo me acuesto a dormir a las 9:36 y no puedo ir a la velada porque a las 9:36. No. A las 10 comienza el desafío, o las películas, o qué sé yo. Entonces, cuando usted se dispone, deja todo allá. Si se está incendiando la casa, tranquilo, usted no es bombero. Allá tendrá que mandar bomberos. Si la están robando la casa, pues usted no es policía. Pero yo les digo una cosa, hermanos. Mientras usted está ocupado y cuidando las cosas de Dios, Dios está con sus ángeles cuidándole allá las cosas suyas. Amén. Y le pone allá ángeles que se ven, guardianes que le cuidan allá su camita y sus 3 cobijas. ¿Sí? Sí, yo lo digo porque una hermana le pasó. Bueno, gloria al Señor. Desde que usted se disponga a buscar, Dios le va a dar todo. Por eso digo, hermanos, dispónganse a lo que sea. Y en presencia de Dios, y tu palabra fueron oídas a causa de la palabra, y Dios le responde, ¿cuándo? Inmediatamente. Y mire cuánto se le opuso Satanás para que le llegara el mensaje a Daniel. Verso 13: mas el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días, casi un mes. ¿Y qué dijo Daniel? No, ese Dios no escucha, ese Dios no... Daniel esperó allá. ¿Y cómo estaba Daniel? En ayuno. Estaba en un ayuno de 21 días. Esperando la palabra, esperando la respuesta. Y el ángel llegó allá y le dijo, Daniel, Dios lo escuchó, inmediatamente me mandó a mí. Yo vine desde el cielo y apenas pasé del cielo, apareció el príncipe de Persia, que en este caso es Satanás, no es un gobernante de Persia, no es un rey de Persia. Me dio curiosidad a mí mirar cuáles eran esos ídolos que había en Babilonia y Persia, y eran los mismos. Belcebú, ahí estaba Belcebú, que era el Baal Zebut, un dios que adoraban ellos allá. Estaba Baal Zazar, y que ese mismo nombre lo dieron a Daniel. Estaban todos demonios. O sea, ese ángel venía a llevarle el mensaje a Daniel, pero se lo puso Satanás. Y Daniel, en vez de decir, no, yo entrego ya este ayuno, ya esto no, ya se acabó. No, él siguió ahí esperando 21 días. El hombre en la tierra, esperando la respuesta de Dios, pero estaba dispuesto. Los ángeles de Dios, con el afán de entregar la respuesta, y Satanás metiéndose para que no tuviera la respuesta. Esa lucha la tenemos nosotros. Nosotros entramos a la iglesia porque Dios no nos contestó ya, entonces me voy de la iglesia y el hermano Mauricio no tiene amor. Facilísimo. Y yo, ¿qué culpa tengo? Sino que si te tienen allá a Gabriela, a Miguel, ¿a quién fue el que tuvieron aquí? Al ángel, ¿yo quién soy? Pues yo tengo la armadura de Dios, sí, pero pues si le ganaron a Miguel, pues, y se demoró 21 días conmigo, por lo menos demorará 6 meses, 10 meses, qué sé yo.
Yo no soy Miguel, yo soy un sirviente de Dios, pero no más. Sí, yo no tengo nada. Verso 5, pero vamos al verso 5. En el verso 5, 10:5, Daniel 10:5 dice: y alcé mis ojos y miré un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Daniel se la pasaba orando, se la pasaba buscando de Dios, pues veía cosas espirituales, alzó los ojos y vio un ángel de Dios. Daniel 10:5. Mismo capítulo, es que me devuelve. Que me gusta devolverme. Pero miren, vamos a mirar 10:3. Bueno, sé que le gusta. 10:2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, 21 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí de ungüento, hasta que se cumplieron 3 semanas, 21 días. El día 24 del mes primero estaba yo en la orilla del río Hidekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un ángel vestido de lino. Su cuerpo era como... Entonces, vean, ustedes empiezan a buscar lo espiritual y van a tener lo espiritual. Busquen la luz y verán la luz. Verán las cosas de Dios, verán los ángeles, la voz de Dios, oirán a Cristo, sentirán el perfume de Cristo, caminarán con Él. Pero busquen las tinieblas y también van a sentir el olor nauseabundo de Satanás, las trampas de Él y las mentiras de Él y la voz de Él. Ay, hermano, ¿cómo así que nosotros primero escuchamos esa voz que nos dice que suicídese, que mate, que robe? Pues claro, porque como usted sí tiene esa voz para usted estar más dispuesto a las tinieblas que a la luz, pues eso es lo que va a escuchar. Bien, seguimos. Juan 16:11. San Juan 11. Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 11. Estamos mirando a Satanás. Tan felices los hermanos, están cantando, qué bonito está la enseñanza de hoy. ¿Está bonito o no? Están cantando de qué bonito está el culto de hoy. Así es, yo estoy de acuerdo. San Juan 16:11. Gloria a Dios que hay alguien que está despierto. Gloria a Dios. San Juan 16:11. Amén. Llamo a Carci. San Juan 16:11 dice la palabra: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El Espíritu Santo nos convence a nosotros de justicia, de juicio. Aquí el Señor Jesucristo nos dice: y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Hermanos, ese Satanás no tiene poder porque ya fue juzgado. No le tengan miedo, ya fue juzgado. Bien, ahora Colosenses 2:15. El príncipe de este mundo ya fue juzgado. Otra vez el almuerzo, vea, este también le sonó la alarma al almuerzo. Siempre viene. San Juan 16:11. San Juan 16:11. Evangelio de San Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Él no quiere almuerzo espiritual, quiere un almuerzo para alimentar su carne. Bueno, también tiene derecho, Dios da todo. Dios alimenta a las criaturas. San Juan 16:11, ya. Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Gálatas, Efesios, Colosenses. Ya Juan no, porque ya lo leímos. Porque dijo, el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Colosenses 2:15. Gálatas, Efesios, Colosenses 2:15. Después de Filipenses está Colosenses, capítulo 2, verso 15. Amén. Amén. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue con comida o bebida o en cuanto a los días de fiesta, luna o días de reposo. O sea que ya no celebren el día del amor y la amistad, ni el de la madre, ni el del padre, ni el de... Ahorita vienen las fiestas de las municipales y entonces pues a la gente detrás de los caballos, ni en la fiesta de las brujas, hermano, no se pongan a correr. Y si van a correr, eso pero primero Dios. Dispónganse para lo de Dios. Entonces aquí en Colosenses 2:16 dice... 2:15. Perdón, entonces en San Juan 16:11 dijo el Señor Jesucristo que el príncipe de este mundo ya fue condenado, ¿cierto? Ya está condenado. O sea que ya dictaron sentencia. Ahora vamos a Colosenses capítulo 2. Vamos al 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados
y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando vuestros pecados. O sea, a los judíos. Verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, está diciendo que el acta de los 10 mandamientos y de los mandamientos judíos, como el de la circuncisión, ya quedaba hasta ahí, y que Jesucristo en la cruz comenzaba una nueva era, la era del Espíritu Santo. ¿Listo? Anuló esa acta de decretos porque nadie los podía cumplir. Eran 366 mandamientos. Bueno, y ninguno los cumplió, solo Cristo, que había contra nosotros, porque era que contraria, quitándola en medio de la cruz. O sea que la ley era para muerte, y la cruz era de misericordia. Por misericordia somos salvos. Verso 15, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que cuando Satanás se acerque a tentarlo a usted, dígale, no, usted ya está vencido, usted está derrotado porque Cristo lo derrotó en la cruz, ahí quedó exhibido usted. ¿A qué se refiere el exhibido? Cuando los ejércitos salían a pelear contra otros pueblos, volvían a su pueblo los ganadores dentro de las personas que traían. Traían esclavos, traían personas que iban a morir, traían soldados derrotados, traían soldados heridos, o sea que venían exhibidos. Entonces, primero, ¿quiénes entraban? Los mayores, los generales, que detrás los soldados. Luego, los esclavos, los que ya iban a ponerlos a trabajar. Y luego los que iban a matar. Los que iban a matar, pues, ¿cómo iban a estar? Desnudos, derrotados, exhibidos públicamente. O sea, avergonzados. Sí, por eso entiendan esa parte, porque yo no la entendía, pues el Señor me la mostró ya en esta lectura. Entonces, nosotros debemos saber que Satanás quedó desnudo, exhibido ante nosotros, para que sepamos que sobre él ya hay sentencia de destrucción, de destrucción para los tiempos finales. Por lo tanto, deje de servir a Satanás porque él ya está vencido, y véngase a los ganadores. Acepte el reto del Señor Jesucristo. En mis tiempos, cuando era joven, decía acepte el reto de Pepsi, de la prueba de Pepsi. Yo hoy también, pegándome a lo que decía aquel personaje, vengan y acepten el reto de Cristo. Vengan con los ganadores. Ya Satanás está exhibido. Bueno, seguimos. 2 Corintios 10 del 4 al 6. 2 Corintios 10 del 4 al 6. 10 del 4 al 6. 2 Corintios 10 del 4 al 6 dice la palabra: porque las armas de nuestra milicia, o sea, nosotros somos soldados de Cristo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas. Y leíamos en Efesios capítulo 10, versos 11 y 12, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis vencer. ¿Por qué? Porque estamos peleando contra espíritus. Y esas armas, Efesios 10, 4, 2 Corintios 10, 4, dice la palabra que esas armas son poderosas para destruir a Satanás, para destruir fortalezas de Satanás, para destruir potestades, para destruir principados de las tinieblas. Hermanos, si nosotros tenemos la armadura de Dios y somos atacados y a veces resultamos heridos, resultamos maltratados, ¿cómo será la pobre criatura que no tiene la armadura, que no sabe que hay que vestirse de la armadura de Dios? Por eso muchas iglesias no enseñan a vestirse de la armadura de Dios, ni la buscan tampoco. Las iglesias casi ni se reúnen, casi ni ayunan, casi ni velan. Los pastores hacen culto los jueves y los domingos y ya. Y se inventan cosas, que el día de las mujeres, que el día de los hombres, que el día de los niños, y regalos para aquí, y fiestas para allá, y retiros para allá, y los matrimonios separándose. Tienen un retiro y a separarse. Entonces dice que nuestras armas que nos da el Señor son espirituales, hermanos. Y esas armas las gana usted aquí en la iglesia. No en su casa, no. Ahora me van a decir, ay, hermano, nos está diciendo que no oremos. Sí, pero venga y póngase las armas aquí.
Las armas los soldados se las dan es en el cuartel general y allá los entrenan, y allá los ponen a pelear. Ellos no los entrenan en los parques ni en las calles, ellos tienen un sitio. El Señor también tiene aquí para prepararnos para que nosotros tengamos unas armas que puedan derrotar las fortalezas de Satanás. En nuestras fuerzas no, ni los psicólogos, ni los abogados, ni los médicos pueden hacer. Verso 5, derribando todos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. A los que dicen que no hay Dios, que yo no robo, yo no mato, no tengo que ir a una iglesia de esas, ¿para qué yo voy a esa iglesia? A que el pastor le quite los diezmos, a que le lave el cerebro, a que le robe, a cuidar su alma. Se levanta contra todo conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hermanos, nosotros tenemos las armas de Dios para que todos nuestros pensamientos queden cautivos, queden prisioneros. ¿A dónde? A la obediencia de Cristo. O sea que mi pensamiento me dice haga esto, y nosotros, armados de la fortaleza de Dios espiritualmente, el Espíritu dice no hace esto, sino hace esto. Y entonces en usted viene un gran problema, porque dice el apóstol Pablo, dijo, grande es mi problema, porque no hago lo que yo quiero, sino lo que me toca. Y eso que Pablo oraba tremendamente. Bueno, llevando cautivo todo eso, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando usted esté perfecto, las potestades no tienen poder sobre usted. O sea que no hay pobreza, no hay ruina, no entra en usted espíritu de depresión, espíritu ¿de qué? Espíritu de suicidio, espíritu de depresión, espíritu de ¿qué? Estrés, depresión y ansiedad. Eso ya no está en usted, sino que como usted está en la obediencia perfecta de Dios, todos esos demonios van para el piso, todas esas potestades, espíritus de muerte, de suicidio, de homicidio, de ira, de contienda, caen inmediatamente, porque usted está fortalecido. Inmediatamente lo van a atacar. Apenas hacen así, ya quedaron en el suelo. Pero si está en obediencia a medias, perfecta. Perfecta, dice. Cuando estéis en la obediencia perfecta. Finalmente, Efesios 2:2. Ya acabamos ahora sí, hermano. Salvados por gracia. ¿En qué momento recibimos la salvación por gracia? En la cruz. Ahí fue donde fue derribada toda la sentencia que había contra nosotros. Ahí recibimos el perdón de Dios. Efesios 2:2 dice la palabra. Cuando nosotros andábamos en la carne, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Delito qué es? Cometer actos contra la ley, o sea, contra la ley de Dios, en este caso. Verso 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los de desobediencia. ¿A qué se refiere? Que cada año, cada país, cada persona es atacada por Satanás de diferente manera. La moda que para nosotros es moda aquí en Colombia, en Europa es otra moda. La música que nosotros escuchamos es música para latinoamericanos y en Europa para los europeos. Pero todo eso lo maneja Satanás. Y él maneja de acuerdo con los aires. Y nosotros vamos a la moda. Entonces Satanás pone una moda y todo el mundo ahí hace algo. Entonces va en los aires. Ayer las mujeres estaban vestidas de una forma, hoy de otra, y mañana de otra, y pasado mañana de otra. Antiguamente los hombres usábamos pantalón y nada de maquillaje. Hoy en día los hombres utilizan faldas, tacones y se maquillan. Y entran al baño de los hombres y poniéndose, ¿cómo es que llama? Caimanes y pintándose la boca. Y todo. Que dice que ellos también tienen derecho a ser bonitos. Bueno, esa es la moda de hoy en día. En mi época no era así. Nosotros simplemente nos bañábamos, nos peinábamos y hasta ahí. No nos echábamos rubor ni nada. Hoy en día los varones echan rubor, uno entra al baño, los hombres ya están allá echando el rubor y cuadrándose la falda y arreglando de los tacones, caminando fino. Esos son los aires que dice aquí. La corriente de este mundo. Lo que ayer fue una cosa, hoy es otra y mañana será otra. Conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, del momento.
¿Qué tiene hoy la potestad de la música cuarcarrilera aquí para los de mi cuadra? Eso es lo que se escucha acá. Mañana será otra música. Que ahora operan los hijos de la desobediencia. O sea, el espíritu inmundo hace que los hijos de desobediencia vayan a donde él los lleva como una vaquita. Los lleva para allá y esa es la moda y tiene que utilizarla. Si no la utiliza, está afuera. Nosotros estamos fuera de todas modas y de todas cosas. Ay, gloria a Dios, ahí terminamos. Es otra hora, ¿eh? Señor Dios de Israel.